Bienvenidos y buenas tardes a todos. Qué bueno que ya estén conectados nuevamente. Sé que es ya nuestra última clase del día y seguramente están un poco cansados ya de estar conectados ahí con los demás docentes, eh, pues dándole seguimiento a las clases, pero enhorabuena por tener este medio. Nuestra clase de hoy es sobre light painting, sobre larga exposición, y pues he preparado ahí algunas instrucciones muy precisas que vamos a utilizar el día que hagamos la práctica de light painting. Como bien nos recordó Cedric ahí el sábado pasado, la práctica estaba planificada para hoy, pero como todavía no tenemos nuestra sala de práctica abierta, entonces lo vamos a hacer el próximo sábado si la U ya está abierta, ¿verdad? Mientras tanto, vamos a aprender el día de hoy sobre cómo manejar los elementos del triángulo de la exposición efectivamente para que podamos tener unas fotos muy geniales, ¿sí? La verdad es que el light painting y hacer larga exposición es una experiencia muy bonita, muy agradable. Desde el principio yo les vengo transmitiendo mi sentir de que la fotografía es apasionante y pues esta práctica específica de light painting les va a gustar mucho. Estoy seguro que muchos van a querer seguir haciendo este tipo de fotografía. En lo particular, a mí me encanta, me fascina este tipo de fotografía. Y pues entremos ya en materia de conocer qué elementos son los que necesitamos para esto. El tema es light painting, larga exposición, como es el tema general, pero vamos a ver también cómo podríamos hacer o utilizar fotografías para la hora mágica o el blue hour, como le llaman algunos, ¿verdad? Entonces, partiendo desde la base de que la fotografía significa escribir o grabar con luz, ¿verdad? Que es un término griego. La luz es la que nos va a determinar si podemos o no podemos hacer una fotografía, ¿verdad? Tenemos que entender ese principio básico de que con luz vamos a poder hacer muy buenas fotografías y sin luz vamos a poder utilizar algunos otros elementos para que nos ayuden a mejorar las condiciones para poder tener alguna fotografía correctamente expuesta. En este caso, como vamos a ver fotografía nocturna, precisamente porque es larga exposición, entonces vamos a necesitar otros elementos adicionales para favorecer nuestra exposición. Entonces, según ustedes, según lo que su lógica les indica, qué elementos del triángulo de la exposición tenemos que ajustar para que logremos esas fotos. Bueno, estamos hablando de una fotografía en plena noche, donde casi no hay luces, y que necesitamos pues hacer algo realmente bonito, algo atractivo. ¿Cuál de los tres elementos? ¿Será que es la velocidad del obturador? ¿Será que es el diafragma, la apertura del diafragma, el número F? ¿O será que es el ISO? ¿Cuál de estos tres elementos es lo que nos va a marcar la diferencia? Francisco dice que el ISO. ¿Será que es el ISO el que... Recuérdense que son tres elementos que juegan un papel importante. Melanie dice el obturador, Josué el obturador, Sergio la exposición. Ok, vean pues, el obturador, dice, la velocidad del obturador, ahí estamos. Kevin, sí, juegan un papel importante los tres, pero el que marca la diferencia en esta práctica específica va a ser la velocidad del obturador. ¿Por qué? Recuérdense que son tres elementos que miden luz, solo que el primero que ustedes ven acá, que es la apertura del diafragma, mide la luz o deja entrar luz de acuerdo al tamaño del orificio. El segundo, que es la velocidad, que es esa cortinilla que se abre y se cierra, deja entrar luz en función de tiempo. Y el último
es un poco diferente a los otros dos, porque este es un incremento de luz, si subimos el número ISO, pero es un incremento de luz digital, no es un elemento natural. Es decir, que el ISO funciona como absorción de luz, pero lo ideal es que nos mantengamos en el número natural, que es el número más bajo, ¿verdad? Porque si subimos el número ISO, que es una buena, al final es un buen recurso, pues no es malo, pero cada vez que subimos el ISO, recordemos que perdemos calidad de imagen y se empieza a pronunciar el ruido, que tampoco es pecado que haya ruido en nuestras fotos, pero lo ideal es que tengamos unas fotos nítidas. Entonces vamos a ir conociendo los elementos, recuérdense que esto es mucha práctica. Y las velocidades del obturador, no sé si ustedes hicieron el ejercicio en el curso anterior, pero recuérdense que las velocidades, para conocer a profundidad qué hace nuestra cámara por nosotros, tendríamos que haber incluso escrito todas estas velocidades que van desde 30 segundos y nos venimos a 25, a 20, a 10, a 5, a 4, hasta llegar a un segundo, que ustedes ven que lo tengo marcado aquí con rojo. Este segundo, a partir de ahí en adelante, todas las demás son milésimas de segundo. Ojo con esto para los que están todavía un poco empezando con esto, porque no se pueden confundir poniendo, por ejemplo, 1 diagonal 10, o sea, 10 milésimas de segundo, que poner 10 segundos. O sea, no es lo mismo. 10 segundos es larguísimo y 10 de milésima de segundo es mucho más rápido, ¿verdad? Hay que ir entendiendo. Incluso hubiera sido bueno que ustedes hicieran el ejercicio de hacer por lo menos unos 5 disparos diferentes y que ustedes escuchen cómo el obturador y el diafragma se activan, cómo se escucha ese proceso, porque cuando ustedes activan o disparan en 20 segundos, ustedes pueden hasta contar los segundos, ¿sí? Y ese proceso es donde se abre y se cierra, es larguísimo, 20 segundos. Pero si ustedes van a las velocidades más altas, uno 2000, uno 2500, uno 4000, imagínense. Y dichosos los que tienen 8 milésimas de segundo, porque es una velocidad pero rapidísima, ¿verdad? Entonces ustedes van a escuchar esa rapidez que tiene ahí, ¿sí? Entonces la velocidad del obturador es esas nomenclaturas y tenemos que aprenderlas, ¿sí? Entonces, decir velocidad del obturador es lo mismo que decir tiempo de exposición, ¿verdad? Sergio, ¿cuál es el mejor tiempo para utilizar? Va a depender de qué tipo de fotografía vamos a utilizar, ¿verdad? Porque es decir que en una fotografía normal, si subís el ISO si tenés una velocidad muy rápida y subís el ISO, es posible que compenses. ¿Se recuerdan que en la clase de exposición hablamos de la ley de la reciprocidad? Y sí, cuando cerrás, va a depender de qué diafragma tengas, pero si tienes una velocidad muy rápida, va a entrar poca luz. Entonces sí puedes compensar subiendo el ISO, pero primero deberías intentar abrir tu diafragma, ¿verdad? O sea, los primeros dos elementos, primero diafragma, luego velocidad, y por último, tu último recurso sería subir tu ISO, ¿sí? Pero así es como funciona. Igual, lo mismo que es velocidad, lo mismo es tiempo de exposición. Entonces sigamos acá. Ustedes ya conocen ese famoso triángulo de la exposición. Por un lado tenemos el diafragma, por el otro la velocidad y por el otro el ISO. Ahora, ¿qué elementos juegan? Digámoslo desde un punto de vista que todo lo que hacemos tiene una consecuencia, ¿verdad? Esto es una ley de la vida, ¿verdad? Es como la ley de la siembra y la cosecha. Lo que algunos llaman ahí, ¿no? Le llaman de muchas formas, pero si usamos un número f pequeño tiene una consecuencia. Si usamos un número f alto tiene una consecuencia. Y en los tres elementos del triángulo de exposición
hay consecuencias de utilizar. Por ejemplo, acá les muestro cómo utilizando un diafragma abierto, que ahí se muestra como un 1.4, f1.4. Ustedes ven que al fondo del muñequito se ve borroso, ¿verdad? Mientras que en un f16, con el diafragma cerrado, nosotros vemos el fondo nítido, ¿sí? O sea, la consecuencia de utilizar un diafragma muy abierto es profundidad de campo mínima. Y la consecuencia de utilizar un número F mayor o un orificio muy cerrado es profundidad de campo amplia, ¿sí? Esas son las consecuencias de utilizar ese elemento. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad? Porque este es el elemento que juega más importancia en este tipo de fotografía. Ustedes ven acá que la consecuencia de utilizar una velocidad muy lenta, un 1/8, es que vamos a ver trepidación en las personas, ¿verdad? Si una persona va corriendo y nosotros queremos congelar el movimiento, imagínense ustedes una escena donde hay una carrera y tienen que congelar el movimiento para ver quién fue el que llegó primero, porque iban 3, 4 personas muy juntas. Imagínense que a veces por la nariz de la persona puede ganar la competencia. Entonces, ¿qué hacemos para tomar la foto en la meta? Tenemos que utilizar una velocidad muy rápida, ¿verdad? Velocidad rápida, 1.000, 1.2000, 1.8000 si ustedes tienen, o una velocidad lenta para que los objetos salgan trepidados, movidos, ¿sí? Entonces, esa es la consecuencia. Y por último elemento, el ISO, que también tiene sus consecuencias. Utilizar el ISO 100 es utilizar el ISO natural de la cámara, mientras que utilizando o elevándolo a 3000, a 6000, a 12000, significa que vamos a encontrar ruido en nuestras fotos, ¿verdad? Esas son las características y las consecuencias de utilizar de un lado o del otro, ¿verdad? Eso lo tenemos que comprender bien. Y entonces, por supuesto, si subimos el ISO de 100 a 12000 vamos a tener más luz, ¿verdad? Pero lo ideal es que nos quedemos en 100. Ahora, en el caso de la velocidad, que es la otra parte del triángulo, si tenemos 1000 y le bajamos, entonces vamos a tener objetos movidos, ¿sí? ¿Qué es lo ideal? Pues aquí depende. Si queremos una fotografía con mucho tiempo de exposición, entonces nos vamos a ir a velocidades lentas. Pero si queremos congelar el movimiento, nos vamos a ir a velocidades rápidas, ¿sí? Y el último elemento, mientras el número de diafragma es más pequeño, pues más luz va a entrar, ¿verdad? Porque el orificio es más grande. Así es como funciona. ¿Dónde vamos a elegir? Pues depende también. ¿Qué queremos obtener en nuestra foto? ¿Mayor profundidad de campo o menor profundidad de campo? Entonces, usamos un número pequeño o un orificio grande, o nos vamos a un F16, 22, 34, 36, los que tengan esos rangos de diafragma para una fotografía paisaje, que fue la clase que vimos el sábado pasado. Ahora, déjenme ver qué me estaban preguntando ahí. ¿Cuál es el mejor tiempo a utilizar? Va a depender de lo que estemos fotografiando. Así es, Sergio, tener la razón. Sergio dice, para dentro de un evento deportivo que tiene que estar tomando fotos constantemente, no se puede estar cambiando el triángulo de exposición. ¿Es recomendable tener una sola medida? Por supuesto que vas a tener, si vas a estar solo en fotografía de deportes, vas a tener una velocidad rápida, ¿sí? Vas a adecuar, o sea, tu elemento fundamental en fotografía de deporte va a ser la velocidad. ¿Qué querés? ¿Congelar el movimiento? Vámonos a velocidades rápidas. 4000, 6000,
8000, ¿verdad? Y luego compensas la luz que tengas, porque no sabes si va a haber sol, si van a haber nubes, si va a ser un evento de noche. Entonces vas a tener que compensar primero con el diafragma, un diafragma término medio, un diafragma muy abierto, si es poca luz. Y si ya tenés tu diafragma abierto y aún así tus fotos salen muy oscuras, entonces como último recurso empezás a subir el ISO, ¿sí? Ahí. Esas serían tus características fundamentales si vas a hacer fotografía de deportes, ¿verdad? Melanie también, que tenía la duda. Entonces, así es como deberíamos de utilizar. Todo depende hacia qué tipo de fotografía vamos a utilizar. Sigamos. Entonces, como conceptos básicos, la velocidad nos permite congelar el movimiento, ¿verdad? En función de la velocidad que seleccionemos, vamos a poder congelar movimientos de distintas velocidades. Así como se mueve el objeto que vamos a fotografiar, porque no es lo mismo fotografiar, por ejemplo, el balón de fútbol cuando va a entrar a la portería, que fotografiar, como les decía ya en un ejemplo anterior, a una niña que va en una bicicleta, ¿verdad? La niña en la bicicleta va a una velocidad menor que el balón por la fuerza que lleva para entrar en una portería, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos diferentes velocidades. Y lo que tenemos nosotros que calcular es qué velocidades son las indicadas para congelar a esos elementos. En el caso del ejemplo que te ponía, estás en Futeca, por ejemplo, y querés congelar el movimiento, lo principal es una velocidad rápida, un 1 diagonal 8000, 1 diagonal 6000 y luego compensar con un diafragma abierto, y si todavía no se ve claro, entonces subirle al ISO. Pero si en ese mismo momento, ahí en Futeca, quisieras congelar a la niña que va en la bicicleta, entonces la niña va a una velocidad más lenta. Entonces puedes bajarle a la velocidad, por ejemplo, a 1000, que ahí ya hay por lo menos 5 o 6 pasos a 1000 de velocidad. Dejas tu diafragma siempre abierto y le bajas a tu ISO, porque ya no vas a necesitar tanta, tanta luz, tanta absorción de luz. Entonces, esa es la compensación o la regla de la reciprocidad, ¿verdad? Y como ejemplos, ustedes ven aquí, por ejemplo, a una vejiga reventada en un instante, ¿verdad? Esta fotografía a veces es difícil de capturarla en el momento. Entonces, ¿cuál es la técnica? Utilizar el disparo continuo, ¿sí? ¿Qué hace el disparo continuo en nuestras cámaras? Tira, dependiendo de la serie de las cámaras, tira 3, 4, 5, 7, hasta 9 fotografías instantáneas, o sea, una tras otra, pa, 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 pa. Y lo que hace entonces es capturar el momento que necesitamos. Así es como se captura una fotografía como esta. Otro ejemplo, esta sí es una fotografía tomada sin la técnica de disparo continuo, sino es un disparo único, ¿verdad? Pero que tenemos un poquito más de tiempo de capturar entre lo que se tarda el perro de ir corriendo y saltando, para poder nosotros mismos decidir en qué momento dispararla, ¿verdad? Pero ya tenemos previamente seleccionada nuestra velocidad, que es lo más importante acá, ¿sí? Vamos ahora con el segundo elemento que influye en las velocidades, que es la trepidación. Es el efecto que se produce cuando una foto sale movida por un tiempo de exposición demasiado largo. La trepidación, ojo, se produce por varias cosas. La primera, porque nosotros cuando disparamos, cuando presionamos el botón, movemos la cámara, ¿verdad? Y si la cámara tiene una velocidad muy lenta, digamos, de 1/60 de milésima de segundo para atrás, ahí estamos moviendo con el disparador, con el dedo, y ya podríamos empezar a identificar
esos movimientos, esa trepidación. Esa es la primera. La segunda es porque tenemos un tiempo de exposición muy largo, ¿verdad? O muy lenta la velocidad. Es que como son términos similares, ¿verdad? Exposición larga o tiempo lento. Es lo mismo. Entonces no controlamos el movimiento de la cámara. Por ejemplo, si hacemos una fotografía con 15 segundos de exposición, necesitamos colocar la cámara en un lugar estable. No podemos nosotros agarrarla con la mano. Por más que pensemos que no nos vamos a mover y que nos pegamos la cámara al cuerpo o que hacemos cualquier cosa, la cámara se va a mover. 30 segundos, 20 segundos, 15 segundos es demasiado tiempo, ¿sí? Incluso les podría decir que la velocidad 1/50 de milésima de segundo para atrás son velocidades lentas y ahí ya se puede identificar el movimiento que hacemos con las manos, ¿verdad? Entonces no se puede. Ejemplo, esta es una fotografía con una trepidación a propósito. Es una técnica que utilizan muchos para algunas fotografías, para transmitir, no sé, determinados sentimientos, expresiones. Pero lo que les quiero comentar es, ¿cómo hacemos esto? Primero, necesitamos un trípode. Porque lo que queremos es que ella salga movida, pero la que se va a mover es ella, no nosotros. Nosotros vamos a buscar estabilidad con la cámara, la vamos a encuadrar y luego ella va a hacer movimientos con su cabeza de tal forma que pueda dejar el arrastre de la luz en su cuerpo hacia los lugares a los que se mueva, ¿sí? Entonces, esta es una trepidación. La cámara está estable, pero ella se mueve. ¿Cuánto de velocidad tiene? Tiene aproximadamente 3 segundos de apertura, ¿sí? 3 segundos de velocidad, de tiempo. Eso es. Y por otro lado, ya les había mostrado un par de ejemplos del efecto seda que produce una larga exposición. Esta fotografía tiene aproximadamente 25 segundos. El cielo está nublado, o sea, hay una luz más o menos contemplada y tiene más o menos un ISO 4000, ¿sí? Y eso es, digamos, aquí lo más importante es que tiene 25 segundos de exposición. Entonces eso produce que el agua que va cayendo en el río produzca ese efecto de seda que le llaman, ¿sí? Entonces eso es larga exposición. Y nuevamente tenemos la cámara bien equilibrada, bien estable en un trípode y luego lo que se mueve es el agua, ¿sí? Y no olviden que de todas las velocidades que tenemos, al tope de los 30 segundos, es decir, aquí tenemos en la última 30 segundos y después de 30 viene el símbolo B en sus cámaras. Por favor, los que nunca lo han visto, revísenlo para que lo conozcan y lo vean. ¿Qué significa el bulbo? El bulbo significa que yo voy a poder disparar una fotografía el tiempo que yo quiera. O sea, es indefinido. Es un tiempo que posiblemente por el tipo de fotografía que yo quiera hacer, yo voy a decidir en qué momento la termino. No sé en qué momento la voy a terminar, solo sé que es una fotografía que necesita mucho tiempo y puede pasar ahí incluso media hora, 1 hora, 2 horas, ¿sí? Yo nunca he hecho una fotografía con tanto tiempo, pero sí sé de compañeros que han necesitado hacer una fotografía, por ejemplo en las montañas, en algún lugar muy, muy remoto, y han necesitado 2 horas, por ejemplo, para hacer una exposición. ¿Se imaginan eso? Y por supuesto, 2 horas no tenemos dentro de los rangos, las nomenclaturas de velocidades. Entonces, ¿qué usan? Un bulbo. Se coloca en B y ellos tienen autodisparadores, ¿sí? Para poder controlar el tiempo que necesitan.
¿sí? Entonces eso es el bulbo. Y ahora quiero ya pasar en materia de conocer el light painting. Nosotros vamos a hacer una práctica de light painting muy interesante, les va a gustar bastante. ¿Y qué es light painting? Pues pintar con luces, ¿sí? Todo objeto que pueda producir luz lo podemos utilizar. ¿Qué hemos utilizado en otras prácticas? Hemos utilizado lámparas, hemos utilizado linternas, hemos utilizado estrellitas, volcancitos, y una de las técnicas muy solicitada es la de la anilla de acero. La lanilla de acero es es un material que se utiliza en ferretería, ¿verdad? Que sirve como para limpiar algunos objetos de metal. Es casi como una lija, ¿sí? Se hace de elementos metálicos, pero es muy fino. Y lo que sucede con esa lanilla de acero es que se enciende, se quema, y mientras se está quemando, se utilizan con una cadena, ¿sí? Y se mueve a diferentes lugares de formas, pueden ser circulares, pueden ser de diferentes formas, para que deje la huella de la luz. Entonces, por el momento, veamos los elementos que entran en juego para poder hacer este tipo de fotografía. El primer elemento es que vamos a tener que controlar el movimiento que la cámara hace cada vez que disparamos. Entonces necesitamos el trípode. Algunos van a pensar, no, yo no tengo trípode y no tengo dinero para comprar uno. Está bien, no hay problema. Traten de ver primero si consiguen alguno con algún compañero o algún amigo. Y si no, vamos a buscar, aunque sea, dónde estabilizar la cámara, en una banqueta, en el suelo. Si pueden, lleven un banquito, no sé. Pero de que encuentran estabilidad, encuentran estabilidad. Eso sí, no con las manos. Tiene que ser en un lugar, en el suelo, o en una banqueta, o en una banca, o en lo que sea. Menos en las manos. Entonces vamos a colocar la cámara de tal forma que quede totalmente inmóvil, ¿sí? Que ni el aire la tenga que mover. Les digo esto porque ha pasado que algunos ponen su cámara en el trípode. Posiblemente el trípode sea de unos muy delgaditos, y cuando le dejan colgando la correa, el strap, a la cámara, esa correa se mueve con el aire, así, para un lado y para otro. Y eso ya le está produciendo movimiento a la cámara. Imagínense, tienen que cuidar todos esos elementos. Entonces, debe quedar totalmente inmóvil. Número 2, tenemos que desactivar el estabilizador de la imagen de nuestro lente, ¿sí? La mayoría tiene este lente 1855 en sus equipos, y tienen que desactivar ahí donde está la flechita hacia donde dice off. ¿Por qué lo tenemos que desactivar? Porque ya pusimos la cámara en un trípode y el trípode es estabilizador. Si ustedes dejan en on el estabilizador, lo que van a hacer es provocarle confusión a la cámara, porque la cámara o el lente va a tratar de estabilizar, pero la cámara ya está estabilizada en su trípode, ¿sí? Entonces, no confundamos a la cámara. Vamos con el estabilizador en off. Número 3. Vamos a medir la luz ambiental, pero va a ser bien difícil porque vamos a estar más o menos como a las 6:30, 7 de la noche. Ya no vamos a tener mucha luz. Las únicas luces que van a ver van a ser de los postes que alumbran así públicamente, y esa luz no nos va a servir para medir hacia la distancia donde queremos enfocar. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro método de enfoque? Ustedes se van a colocar a la distancia, van a poner su trípode, y del otro lado, hacia la distancia exacta a donde vamos a hacer las figuras o el light painting, vamos a enfocarles con algunas lámparas hacia las cámaras. Es decir, de frente vamos a alumbrar con las linternas hacia todas las cámaras para que la cámara pueda recibir esa luz guía y así pueda
puedan todos enfocar, ¿sí? Obviamente todos tienen su enfoque en automático, ¿sí? Esa figurita que ven ustedes acá a la par del estabilizador, ese botón AF y MF, todos van a tenerlo en AF, ¿sí? En automático. Y no hay problema en utilizar el enfoque automático, ¿verdad? Esto no se trata de ser fotógrafo profesional o no. El enfoque automático no difiere en cuanto a este tipo de cosas. Entonces, vamos con el enfoque automático. Se les va a alumbrar con las linternas hacia la distancia. Y ojo, nadie se puede mover de lugar. O sea, nadie puede mover su trípode o su cámara después de que enfocó, ¿sí? Regla fundamental en la fotografía. Lo último que tienen que hacer después de disparar es enfocar. Si no enfocaron antes de disparar, no van a lograr una buena fotografía, ¿sí? A los que me están preguntando por el enfoque automático o manual, no se preocupen si no tienen la función de estabilizador. Normalmente los lentes ya vienen con estabilizador incluido. O sea, a veces no dice el lente tiene estabilizador, pero la cámara también tiene un estabilizador de imagen. Y ojo, porque no todos, dependiendo de las cámaras, no todos tienen el botón de estabilizador ahí en el lente. Hay algunos que tienen que buscarlo dentro de la cámara, en las funciones, ¿sí? En su configuración. Entonces busquen también, por eso les decía, es fundamental que conozcan el equipo que tienen y qué puede hacer por ustedes. Algunos van a tener un estabilizador interno en la cámara y ese no es necesario que lo desactiven para este tipo de fotografía, porque eso ya es un sistema que la cámara trae, ahí no hay problema. Solo lo van a desactivar los que tienen un lente como esos. Lo del, que si puedo repetir nuevamente lo del estabilizador, vamos de nuevo pues. Les decía en el punto número 2 que hay que desactivar el estabilizador de imagen que trae nuestro lente, porque si lo dejamos encendido y la cámara ya está puesta en un trípode, estamos duplicando el esfuerzo de estabilizar nuestra imagen, ¿sí? Entonces, no es ni lógico que si tenemos el trípode puesto y la cámara totalmente inmóvil, le queramos agregar otro estabilizador, ¿sí? Y está comprobado que los lentes se confunden al querer estabilizar mientras la cámara está totalmente inmóvil. Entonces se desactiva el estabilizador de imagen una vez ya tengamos la cámara en la banqueta, en el suelo, en un banquito o en el trípode idealmente, ¿sí? Y número 3, vamos a medir la luz, ¿sí? Ya todos colocados en sus posiciones, miden la luz con las linternas que pues su servidor y algún par de personas más que se quieran sumar conmigo a apoyarme estén colocando al frente, van a estar iluminando hacia todos los lentes de sus cámaras para que ustedes enfoquen y guarden esa distancia de enfoque, ¿sí? Recuérdense que cuando hablamos de enfoque, estamos hablando de la distancia hacia donde queremos que enfoque, ¿sí? Esa distancia puede variar en 3 metros, 5 metros, o puede enfocar al infinito, o sea, el fondo. Entonces, necesitamos enfoque automático. Número 4. Enfocamos en automático y luego pasamos a enfoque manual. Es decir, ya pusimos las linternas, ya todos se enfocaron y ahora vamos a darle off al enfoque automático, ¿sí? Vamos a pasar de AF a MF, ¿sí? Vamos a desactivar ese enfoque automático. ¿Por qué vamos a hacer esto? Este es el truco más importante de todo lo que vamos a hacer. Porque cada vez que presionamos el botón a la mitad de nuestro disparador, estamos dándole una señal al fotómetro para que mida la luz
para que enfoque a cierta distancia, ¿sí? Y eso queda guardado. Pero como todavía no vamos a disparar, porque no les he dado la orden de que tomen la foto, entonces ahora esa distancia esa distancia de enfoque se va a quedar guardada en la cámara, ¿sí? Quitamos nuestro dedo del disparador y pasamos a enfoque manual, ¿sí? Esto significa, o es lo mismo que desactivar el enfoque automático. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando ya les dé la orden de disparar, entonces van a volver a presionar ese botón. Y cada vez que presionan el botón, la cámara trata de enfocar nuevamente. Pero ya no queremos que haga ese nuevo enfoque. Queremos que se quede con el enfoque que le vamos a dar, que le vamos a indicar con nuestras lámparas. Entonces desactivamos el enfoque automático y ahí la distancia ya queda guardada en nuestra cámara, ¿sí? Pasando a MF, la distancia ya queda guardada hacia donde vamos a tomar la fotografía, o las personas que me ayuden también, porque pueden ayudarme. De paso les anticipo, pueden ayudarme 2, 3 personas en hacer la anilla de acero, en hacer algunos movimientos con las lámparas y con todas las cosas que llevemos. Yo les voy a indicar en su momento qué vamos a llevar, pero pueden haber 3, 4 personas conmigo ayudándome a hacer todas estas acciones. Pero lo importante, todos los que estén detrás de su cámara, es eso, ¿verdad? Que enfoquen en automático y cuando ya estén enfocados, pasen a MF, pasen a manual. Eso prácticamente desactiva el enfoque para cuando ya disparemos. Y, ojo, ¿qué vamos a hacer para disparar? ¿Sí? Porque recuérdense que yo les he dicho siempre que cada vez que presionamos el botón disparador, movemos la cámara. Y lo que queremos es estabilidad. Entonces, por ahí algunos venden estos disparadores automáticos. No les estoy diciendo que vayan a comprar ningún disparador. Solo les estoy explicando para que sea de conocimiento público. Hay unos disparadores así como ese Shoot que aparece ahí, que se conectan a la cámara y ustedes lo tienen ahí con su cable y apachan, ¿sí? Otros pueden comprarse o tendrán por ahí, así muy, muy creíditos, un autodisparador como ese Nikon o como Canon, que son muy bonitos, ¿verdad? Pero también existen, sí, esas aplicaciones para Canon, para Nikon, para Sony, para todas las cámaras ya tienen un controlador conectado a través de Bluetooth, conectado a través de Wi-Fi, conectado a través de un sistema NFC, que lo que hace es que sin necesidad de conectarse con cables ni con nada, desde el teléfono pueden ustedes disparar. Imagínense qué bonito eso, cómo la tecnología nos va ayudando. Entonces ustedes pueden ver ahí las diferentes opciones que tenemos para no mover la cámara cuando vayamos a disparar. Pero ya les dije que si no tienen una opción para ir a comprarse un disparador de esos, como el primero, ni como el segundo, que es un poquito más barato, y no tienen teléfono muy inteligente, porque tal vez no tiene, incluso la cámara no tiene conexión Wi-Fi o Bluetooth, que puede ser cualquiera de las funciones, entonces hay otra función, así que no se desesperen, tranquilos, ustedes van muy rápido. Tenemos un temporizador o un timer en la cámara, ¿sí? Y este es el que necesito que utilice la mayoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos configurar nuestra cámara para que ella solita se dispare, ¿sí? Lo que comúnmente hacemos es que ponemos la cámara en un lugar, le damos ahí temporizador o timer y nos da tiempo incluso de irnos, correr hacia donde está el grupo y salir en la foto todos, ¿verdad? Entonces, ahí no hay problema. Ese temporizador o ese timer es el que necesitamos para hacer fotografías como estas, porque nos evitamos de disparar y mover la cámara mientras apachamos,
¿verdad? Entonces, ¿dónde lo van a buscar? Ahí les pongo esa pantalla, es la que aparece en sus cámaras. Ese botoncito marcado en amarillo es donde tienen que marcar y luego les va a aparecer las opciones. La primera opción es un disparo único. La segunda función es el disparo continuo, del que les estaba hablando cuando necesitamos congelar el movimiento y tira, dependiendo de su cámara, 3, 5, 7 fotografías de un solo. El tercer icono es el timer o temporizador que nos da 10 segundos de tiempo hasta que se dispare. Y luego tenemos una opción de 2 segundos para que se dispare. ¿Sí? ¿Cuál es la que vamos a utilizar? Pues la de 2 segundos. Esa es la que necesitamos, porque lo único que queremos es presionar y que esos 2 segundos sirvan para que la cámara se estabilice mientras nosotros presionamos y quitamos el dedo y quitamos las manos de ahí porque no tenemos que tocarla, y así se estabiliza la cámara durante esos 2 segundos y luego, ¡pum!, se dispara solita. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Así que no se tienen que preocupar por ninguna aplicación, no se tienen que preocupar por comprar ningún equipo extra. El temporizador o el timer es lo que vamos a utilizar. Ahora, los que quieran bajarse la app de Canon, excelente. Los que tengan ya su aplicación de Nikon, genial, utilícenla. Siempre hagan sus pruebas para ver que sí funciona bien, que hay conectividad suficiente, etcétera. Pero esta es la mejor opción que tenemos. Y entonces ahora ya podemos disparar, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos que les pedí? Número 1, poner la cámara estable, totalmente inmóvil. Número 2, velocidad configurada. ¿Qué velocidades vamos a utilizar? A ver, quiero escuchar. ¿Qué velocidades creen ustedes que deberíamos utilizar? Dijimos ya que son velocidades lentas, pero ¿cuáles vamos a utilizar? El tercer elemento, para enfocar, enfoque automático. Pero después de que ya está enfocado, pasamos a enfoque manual. Es decir, desactivamos el enfoque manual. Muy bien, a los que ya me contestaron, desde 1 segundo en adelante ya se puede considerar larga exposición, pero sí vamos a experimentar entre los 20 segundos para atrás, 20, 22, 25, 30 segundos, porque va a depender de cuántas cosas querramos que salgan dentro de la foto, ¿sí? Ya cuando estemos en la práctica se van a dar cuenta. El siguiente elemento es que ya después de que enfoqué en automático y desactivé, esa distancia a la que voy a enfocar queda guardada en la cámara, ¿sí? Y por último, disparo con una configuración de temporizador o de timer de 2 segundos, ¿sí? Ojo, les pido a los que están todavía con alguna confusión de tiempos, velocidades, el timer y el temporizador no es lo mismo que la velocidad de exposición, ¿sí? Eso no es lo mismo. La velocidad nosotros la vamos a configurar, con 20, con 25, con 30 segundos. Los que quieran pueden experimentar con B de bulbo, pero el timer solo es el tiempo que nos va a dar de chance la cámara para que presionemos, la cámara se estabiliza y luego ya sola se dispara, ¿sí? Eso es para evitar que nosotros la movamos. ¿Queda claro? Entonces ahí están esos 5 puntos y les recuerdo nuevamente. Uno de los errores más grandes en este tipo de fotografía, incluso a expertos se les ha pasado, es que sus lentes a veces están sucios. Lejos de decir que el lente esté sucio, porque normalmente nosotros tenemos guardado nuestro equipo y siempre tiene su tapa y toda la cuestión. ¿Qué pasa? Que a veces un dedazo, una pequeña huella de un dedo
significa que el lente pueda confundirse y que el lente pueda tener mucha dificultad para enfocar lo que nosotros queremos. Entonces, no es que esté sucio, porque el lente no va a estar sucio, seguramente, pero tratemos de tenerlo lo más limpio posible, que se vea nítido. Y siempre revisemos antes de ir a un evento, antes de hacer una fotografía, siempre revisemos que el lente esté bien, pero bien limpio. Les recuerdo que hay que limpiarlo con un paño de esos que se utilizan para limpiar los lentes que utilizamos de la vista, o busquen algo pero muy fino, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los otros dos elementos de la exposición? ¿Qué pasa con el diafragma y qué pasa con el ISO? ¿Qué tenemos que hacer con ellos? ¿Qué diafragmas creen ustedes que serían los indicados para este tipo de fotografía? A ver, cuéntenme. Alguien que se anime. ¿Qué diafragmas podrían ser? 16 para compensar la luz. Es una muy buena lógica que como tenemos una velocidad muy lenta, o sea, mucho tiempo abierto, necesitamos un diafragma cerrado. Esa es la lógica. Y excelente para los que contestaron un 16, porque también puede ser un 8, excelente. Entonces yo les recomiendo, porque recuérdense que no todos tienen la misma cámara. Yo entiendo muy bien, ya hemos estado en muchas prácticas de este tipo y sé que algunos tienen un 8, tienen un 11, un 16. Yo recomendaría que nos quedemos en el 8 para estandarizarnos todos, un 8. Hacer las primeras pruebas y yo voy a estarlos supervisando, o sea, vamos a estar todos ahí, quiero ir viendo cómo salen sus fotos y posiblemente subamos a 11, posiblemente, ¿sí? Y algunos que tienen cámaras con capacidades menores, como por ejemplo algunas cámaras de lente fijo, cámaras semiprofesionales, posiblemente tengan que subir a 16 o quedarse en 8 y utilizar otra opción de compensación de exposición. Eso lo vamos a ver ya en el momento, ¿sí? Mientras tanto, dijimos que diafragma 8 sería lo ideal para todos, ¿sí? Y luego para arriba, no para abajo. ¿Y qué pasa con el ISO? ¿Qué deberíamos utilizar entonces como base en un ISO? ¿Qué creen ustedes? A ver, anímense. Sí, muy bien. Kevin, Stephanie, Jacob, todos están excelentes. Estamos en sintonía. Vamos a permanecer en un 100, porque lo bonito de esta fotografía es que como hay larga exposición, entonces el ISO puede permanecer en su número natural, ¿sí? No necesitamos un ISO alto para mayor luz, porque vamos a tener tiempo suficiente, ¿sí? Para que entre la luz a nuestro sensor. Esta es una fotografía del año pasado, para que se vayan ilusionando y se vayan emocionando, porque esto va a estar muy bonito. No se preocupen que la U ya no tarda en abrirla. Estoy seguro ya pasamos demasiado tiempo así. Ahí pueden ver ustedes cómo estaban todos medio acomodados. Al frente teníamos a una modelo. Ahí donde se ve un poco de mancha, habían 3 personas dibujando con las linternas, ¿verdad? Yo estaba dirigiendo ahí la orquesta, para que vean. Vamos a intentar hacer con diferentes materiales. Estas son con linternas, puras linternas, haciendo movimientos de diferentes formas, ¿verdad? Vamos a intentar hacer con estrellitas, ¿verdad? Por supuesto que aquí les estoy mostrando lo más básico, porque quiero que las ideas surjan de ustedes, ¿verdad? ¿Qué vamos a dibujar? ¿Qué vamos a tratar de imaginar en esas fotos para que queden lo más geniales posibles? Esto es
nada más una prueba que hicimos con estrellitas para que ustedes vean cómo queda pintado, ¿verdad? Cómo queda pintada la luz. Y estas tienen más o menos 20 segundos. 15 segundos y 20 segundos. Es poco el tiempo. ¿Sí? Y ahora vamos con el famoso Blue Hour o la hora mágica, la hora azul. ¿Qué significa eso de la hora mágica o la hora azul? Pues resulta de que es un término francés que proviene de Le Hour Bleu. Es un periodo de tiempo muy corto entre el crepúsculo de cada mañana y por la noche, donde no hay ni luz de día ni la más completa oscuridad. ¿Ah? ¿Saben cómo le he llamado yo? Ni de día ni de noche. ¿Sí? El tiempo se considera especial debido a la calidad de la luz a esta hora del día. ¿Cómo se puede capturar una fotografía con la hora mágica o la hora azul? Se puede capturar muy temprano, lo cual para algunos es muy difícil porque no les gusta levantarse temprano. Es antes de que salga el sol, ¿sí? Así es, Sergio. Puede ser entre las 4 y las 5 de la mañana. Depende de a qué hora salga el sol, porque tenemos que verificar, ¿sí? Fíjense que les cuento que adicional a eso, muchos fotógrafos nos debemos guiar por tanto la temporada del año, nos debemos guiar por algunas aplicaciones que tenemos en el teléfono para revisar a qué hora va a salir el sol, porque en alguna época del año sale más temprano que en otra. Entonces debemos conocer esas características. Debemos saber si estamos en enero, la luz sale a determinada hora. Y si estamos en septiembre, octubre, la luz o el sol sale a determinada hora. Es diferente. Entonces tenemos que ir conociendo eso. Y la otra hora en que podemos capturar la hora mágica sería antes de que anochezca. Es la hora entre que el sol se está ocultando, ¿sí? Y empieza a verse oscuridad. Ahí se produce una luz muy especial, muy, muy especial. Para mí es mágica esa hora. Es muy, ahí es donde capturamos muchas fotos románticas. Se los dije en la clase de paisaje. Me encanta esa hora. Pero la hora azul es un momento específico y no dura más de 10 minutos. Entonces tenemos que aprovechar esos 10 minutos para hacer fotografías como esta. Espero la imagen que tengan en sus receptores ayude a que estas imágenes se vean tal y como las tengo acá, porque son nítidas. Y este es el Palacio de los Capitanes en Antigua Guatemala. Ustedes pueden ver cómo el cielo se ve tan azul que pareciera que yo le saturé de color, pero en realidad es una foto de larga exposición. Otra vez vamos con el tema de hoy, larga exposición, y específicamente a la hora en que el sol se estaba ocultando, ¿sí? Fueron mis 10 minutos de la hora mágica para poder hacer estas 3 fotografías, bueno, 3 de una serie que hice que les quiero mostrar hoy, ¿verdad? Esta, el Palacio de los Capitanes, sobre todo ahí enfrente. Luego me paré desde el inicio de este palacio y pude capturar toda la parte de la hora azul que se ve aquí al fondo, ¿sí? Y una última, que es esta. Con la diferencia de que esta última es donde el sol se está ocultando. Entonces produce todavía una luz medio amarilla al fondo. Luego se va combinando. Hay una transición entre la luz azul del cielo que estaba del otro lado y se vuelve una luz color violeta. Este es un paisaje precioso. Siempre van a haber estos efectos en la luz. Posiblemente haya más, dependiendo de las nubes, dependiendo de cómo los rayos del sol se filtran a través de la nubosidad, se puede provocar o se puede ver algún color más lila, ¿sí? Más violeta que este, o en más espacio en el cielo.
pero normalmente se ve azul, violeta y a lo lejos donde se está ocultando el sol. Entonces es una hora mágica, son 10 minutos quizás como máximo donde ustedes pueden obtener a mayor calidad y la mayor expresión de estos colores, ¿sí? ¿Y qué necesitamos para hacer Blue Hour o fotografías de la hora mágica? Igual que en las indicaciones que les di para light painting, necesitamos un trípode, necesitamos desactivar el estabilizador porque la cámara ya está inmóvil, necesitamos, en este caso no vamos a tener quien nos esté enfocando ni nada, ¿verdad? Va a depender del paisaje, del lugar que queramos capturar. Entonces debemos encontrar en algún punto del paisaje, del momento, suficiente luz para que enfoque la cámara. En el caso de estas que les estoy mostrando, pues mi enfoque va dirigido al palacio y el palacio estaba suficientemente iluminado para que me enviara la señal a mi cámara y le dijera el enfoque es a esa distancia, ¿sí? Ahí logré mi punto suficiente de luz para enfocar. Y si no tuviéramos un punto de partida para enfocar, lo que podemos hacer es llevar nuestro enfoque a la distancia infinita, ¿sí? Es una opción que también tienen las cámaras para encontrar, ya sea en la perilla, en el anillo del lente, o las cámaras digitales de lente fijo tienen esa función en la configuración de sus botones, en la parte de atrás, a la par de la pantalla. Tienen un botón que dice enfoque digital o enfoque automático, enfoque manual. Ahí pueden activar o desactivar y pueden ver la distancia a la que están enfocando. Le dan ahí enfoque al infinito y listo, ¿sí? Dependiendo del paisaje que sea. Por otro lado, dijimos también necesitamos un temporizador porque no hay que tocar la cámara cada vez que vamos a disparar. Necesitamos un F suficiente para que nos active la mayor cantidad de puntos de enfoque, ¿sí? En fotografía de Blue Hour, como las que les acabo de mostrar, necesitamos que activar en nuestra cámara los puntos de enfoque, los que tengamos, si son 9, si son 7, si son 17 o si son 25, no sé, dependiendo de sus cámaras, actívenlos todos, porque como es una fotografía de paisaje, que normalmente es la hora azul, el cielo, entonces queremos que active y que se vea nítida la imagen, ¿sí? Y por último, paciencia, porque este tipo de fotografía es de hacer muchas pruebas, mucha práctica, posiblemente en sus primeros intentos no logren hacer su fotografía de hora mágica porque se les pasaron los 10 minutos y no lograron enfocar, o no sé, algo les pasó, se les fue la batería, cualquier cosa les puede pasar haciendo los primeros intentos, pero ya pueden empezar a practicar si quieren. Hoy es un buen día porque ha habido sol y estoy seguro que no va a llover más tarde. Entonces hoy pueden hacer una prueba con estos pasos de intentar hacer su fotografía de hora mágica o de Blue Hour. Y van a ver cómo el cielo, si está despejado, se pone azul azul, ¿sí? Deben intentar hacerlo para que cuando nosotros lo hagamos el próximo sábado o en un siguiente sábado, no sabemos cómo va a estar la situación, le salga nítido, ¿sí? Entonces, mucha paciencia, hay que saber esperar el momento, pueden hacer pruebas mientras llega ese momento, pero cuando ya estemos en ese espacio especial entre que el sol se oculta y la oscuridad está abordando, se producen esos colores hermosos. Entonces, así van a lograr fotos como estas, que primero encuentren un punto de enfoque, en este caso son eh, todas esas luces que encontré en el palacio, ¿sí? Ese es mi punto de enfoque. Y ojo, acá al fondo se nota como hay una luz. Acá hasta el fondo, un poco abajo, no sé si logran ver, hay un poste de luz, una luz que se ve como un punto de estrella, ¿sí? ¿Por qué hace
Ese efecto como de estrella, esa luz, ¿alguien sabe? Es porque estoy utilizando un diafragma cerrado. Lo más seguro es que, ahorita no recuerdo el dato de esta foto, pero lo más seguro es que haya utilizado un diafragma entre 22, 28, 32. Es un diafragma muy, pero muy cerrado y por eso se produce en las luces ese efecto como de estrella que ustedes ven acá en este poste al final del edificio. ¿Sí? Ahí podemos notar cómo los diafragmas son cerrados o abiertos. Y luego el enfoque a cierta distancia y un tiempo como de 30 segundos para esta foto. ¿Sí? Así logramos hacer la Blue Hour o la fotografía de la hora mágica. Esto fue entonces larga exposición. Veamos acá, me estaban preguntando, ¿verdad? Para llamarse de esta forma tiene que estar totalmente despejado, pueden haber nubes. Sergio, se puede hacer con nubes, pero lo ideal es que esté despejado porque es el cielo el que emite este color. Si hay nubes y son muy ralas, vamos a lograr todavía hacer un poco de hora azul, pero ideal, despejado. El cielo se va a ver magnífico, ¿sí? Lo del enfoque al infinito solo funciona si tenés una cámara semi profesional, de esas de lente fijo. Si ese es tu caso, te pido que veas en tu configuración. Hay una función para el enfoque y lo puedes maniobrar con la perilla. Bueno, si tenés una T6, ni te preocupes, porque tu enfoque está en el anillo del lente. La T6 en el anillo de lente. Lo que pasa es que los que tienen unas cámaras semiprofesionales tienen una función ahí, ¿verdad? Para poder enviar la distancia de enfoque al infinito, es decir, hasta el tope de lo que encuentren, ¿sí? El cielo, o si es una calle, al final de la calle. Es un enfoque que envía hasta lo último que encuentra. Ajá. Ovidio, claro, cualquier consulta pueden escribirme. Les recuerdo que en mi página de docente, ahí me han estado escribiendo ya algunos que querían ver los videos de la foto básica para ir retroalimentándose porque tenían dudas del diafragma, la velocidad del ISO. Y ahí les pasé yo a algunos ya que me escribieron los videos básicos. ¿Sí? Esto es para retroalimentar. Y Cindy dice, tengo duda cuando usamos Pulp, como nos indicó que se podía hacer una captura con mucho más tiempo, ¿cómo se pararía o cómo se modifica el tiempo que deseamos? Sí, les expliqué, Cindy, que con la técnica B nosotros vamos a controlar el tiempo con el disparador. Esto sí, definitivo, solo con el disparador. Para la técnica de bulbo sí necesitan un disparador automático controlado, ya sea con cable como el que les puse en la foto o el aparatito pequeño, el que decía para Nikon, para Canon, uno de esos para que ustedes controlen el tiempo que desean tener abierto el diafragma, ¿sí? Entonces ahí sí, fijo, tiene que ser con ese elemento extra conectado a su cámara para que puedan verificar cuánto tiempo quieren, ¿verdad? Francisco dice, las fotos del cielo nocturno que se ve como la galaxia es con larga exposición. Así es, Francisco. La fotografía de las estrellas, ese sería otro reto que posiblemente lo dejemos para el final del curso. Cuando hagamos nuestro cierre, vamos a hacer una práctica fotográfica muy, pero muy bonita. Y posiblemente hagamos fotografías del cielo, de las estrellas, pero hay algunas características ahí que yo les voy a dar en su momento para que sepan cómo funciona. ¿Cuál es la actividad que vamos a hacer ahora? Que vamos a hacer una práctica de light painting. Si el clima nos queda como hoy, que estuvo muy bueno,
vamos a hacer una práctica de Blue Hour ese mismo día. O sea, si nos tocara que ya esta semana abren la U y el próximo sábado nos podamos ver, es muy probable que ese mismo sábado nos quedemos a la práctica que estaba planificada para hoy, ¿verdad? Que es esta precisamente de Light Painting y Blue Hour. Entonces, estén pendientes ahí de la plataforma. Yo les voy a indicar en qué horario se va a hacer. Les voy a subir la guía porque esto ya está planificado. Y ahí vamos a practicar el light painting. La idea de que hoy tuviéramos una clase de esto es para que ustedes ya conozcan qué deben controlar en su cámara, ¿sí? Y yo les pediría, por favor, que, que si pueden vuelvan a ver más adelante esta charla porque yo la voy a subir y así tienen ahí pendiente y tienen frescos los elementos que deben controlar al momento de que hagamos la práctica. ¿Estamos? Entonces, igual en la guía les voy a subir toda esta información para que la tengan lista y esperemos que pronto nos veamos y empecemos a practicar mucho este tipo de fotografía que es realmente apasionante, es divertido. Al final todo es tratar de divertirnos mientras aprendemos. Les agradezco entonces por su tiempo y que tengan un buen fin de semana.